Gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Señor amado. Padre, rompe, Señor amado, con todo molde, con toda religiosidad. Padre, rompe, Señor amado. Rompe, Señor amado. Es lo único que te puedo pedir, rompe. Amén. Bendiciones en esta mañana. Mi nombre es la pastora Emily Figueroa Martínez. Así que me tocó compartir con ustedes la palabra. Voy a estar hablándoles de la fe. Esta mañana la pastora Brenda, a través del Espíritu, dijo varias cosas que Dios me había puesto en el corazón y que en esta mañana vengo a dejárselas también a ustedes, a compartirlas. Mira, se pueden sentar, perdón. Una de las cosas que vamos a hablar de la fe es la importancia de nosotros tener fe, de nosotros creer. ¿Qué significa la fe? Y es tener esa confianza en nuestro Padre. Es creer aquellas cosas que aun cuando no las vemos con nuestros ojos, ni las podamos tocar, sabemos que están ahí. ¿Cómo qué? Como la salvación siempre va a estar ahí, siempre que nosotros vayamos a los pies de Cristo y hagamos las cosas como Dios nos manda y lo aceptemos a Él en nuestro corazón. Siempre que nosotros andemos puros delante de su presencia. Pero muchas veces nos ocurren situaciones en nuestra vida donde nos cuestionamos la existencia de Dios, donde nos cuestionamos por qué Dios permitió que me pasara esto, donde culpamos a Dios de lo que nos está pasando, donde inclusive llegamos a pensar, pero si yo soy cristiano, ¿por qué Dios está permitiendo que esto me pase? Donde inclusive en momentos donde hay tribulación o donde ocurren situaciones le echamos la culpa a Dios y nos olvidamos de que Él está con nosotros en todo tiempo y de que hay cosas que nosotros tenemos que pasar para aprender y llegar a ese próximo nivel. Y en la palabra, en Juan 16, versículo 33, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Si nosotros caminamos con fe, si nosotros caminamos agarrados de la presencia de Dios, nosotros vamos a poder vivir sobre esa palabra. Y vamos a poder creerlo, que independientemente de lo que esté pasando en nuestro entorno alrededor, nosotros vamos a caminar fortalecidos y con nuestra mirada hacia el Padre. Y nosotros vamos a saber a quién le servimos en todo tiempo. En mi experiencia personal, yo puedo hablarles de situaciones de salud que yo he tenido que atravesar a través de los años. Y he aprendido a correr hacia Dios. Aunque aquí públicamente reconozco que en un principio yo corrí de Dios. Y me agarré y me abracé de la enfermedad. Y mi proceso fue más largo. Porque corrí de Dios. Y me envolví en la depresión, en lo que estaba pasando en el momento, y me dejé llevar. Pero poco a poco, gracias a las oraciones de mi familia, de mi esposo, y gracias a que dentro de mi proceso mi esposo me sacudía y me llevaba a la iglesia, yo seguía escuchando la palabra de Dios y me fui levantando poco a poco. Y les estoy hablando de más de 11 años atrás, cuando a mí me empezaron las situaciones de salud. Y dentro de ese proceso fui poco a poco siendo sanada y fui poco a poco conociendo al Señor. Y una de las cosas que aprendí, que era en que se encuentra en Hebreos 11, que dice que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Yo, en mi proceso, comencé a creer por mi sanidad, independientemente de lo que pueda estar aconteciendo a mi alrededor. Y yo les estoy hablando de sanidad, pero hay muchas personas que están pasando por diferentes tipos de quebrantamiento y se les olvida que hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que camina con ustedes, hay un Dios que los lleva de la mano, siempre y cuando tú vayas ante su presencia y le dejes todas las cargas a Él.
Él es el único que te puede quitar todo dolor. Él es el único que te puede quitar toda tristeza. Él es el único que puede romper toda raíz. Él es el único que te va a hacer caminar y en lugar de tú ver las cosas oscuras, las vas a ver con claridad porque Él va a estar contigo en todo momento. No es fácil el camino, pero no es imposible. Esta mañana estaban hablando de la puerta, ¿verdad que sí? La puerta para tú caminar y llegar a la presencia del Señor, en comparación con lo que el mundo te ofrece, es así de chiquita, porque el mundo te ofrece villas y castillas. Villas y castillos, ¿eh? Castillas. Villas y castillos. Eso es algo natural en mí, siempre voy a decir una palabra que no es. El mundo te va a ofrecer muchas cosas bonitas, pero lo que Dios te da por ese espacio es incomparable a todo lo que el mundo te puede ofrecer. Así que mientras más grande tú veas el camino, vete por el más pequeño, no importa lo que te encuentres en el medio, porque vas a aprender y vas a salir victorioso. Mira, yo quiero que vayan conmigo al relato de Mateo 17, del 14 al 21. Mateo 17, del 14 al 21. Jesús sana a un muchacho. Dice, cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo y ayúdalo. Está muy enfermo y sufre de terribles ataques. Muchas veces cuando le da un ataque, cae al fuego o al agua. Lo traje para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido hacerlo. Y Jesús contestó, ustedes están confundidos y no confían en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Versículo 18 dice, Jesús reprendió al demonio que estaba en el muchacho y lo obligó a salir. El muchacho quedó sano. Versículo 19 dice, poco después los discípulos llamaron a Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Y el versículo que más me encanta son el 20 y el 21 y dice, Jesús les respondió, porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera del lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. En la misma palabra, Jesús les está confirmando que somos nosotros mismos los que nos ponemos los límites. Somos nosotros mismos los que le ponemos un pare al Señor. Porque caminamos, escuchamos la palabra y decimos, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero a la primera tribulación o recurrimos a medicamentos, o recurrimos a movernos de iglesia, o recurrimos a alejarnos de todo el mundo, a encerrarnos en una burbuja y a vivir atados de la depresión, de la amargura, de la ansiedad, de la soledad, de la tristeza. Sigo, del dolor. Cuando el Señor, desde un principio, vino por amor a todos y cada uno de nosotros, para salvarnos a todos y cada uno de nosotros y para ofrecernos una relación con Él. Qué difícil se nos hace confiar en Dios. En el momento en que Dios estaba tratando con mi salud, en un principio, yo hice como uno de esos discípulos, porque yo sí me congregaba, yo sí había escuchado de Dios, pero yo no necesariamente lo conocía tan de cerca. Y empecé poco a poco a relacionarme con el Señor. Y pude ver que yo misma Oye, yo te estoy hablando de que yo estuve aproximadamente 7 u 8 meses, si mal no recuerdo, disfuncional en mi casa, bajo medicamentos, pasando dolores, porque me acababan de encontrar una condición de migraña. Casi 7 u 8 meses que yo no pude trabajar. Que mi esposo estuvo conmigo, mi familia estuvo conmigo, todos de lado. Y las oraciones de ellos fueron escuchadas. Y yo poco a poco fui saliendo.
me tuve que someter a tratamientos médicos. Claro que sí, porque mi confianza no estaba puesta todavía en el Señor. Yo no me había entregado 100% al Señor. Lo conocía de oídas, pero no había tenido una relación más profunda con Él. No es hasta que me empiezo a meter en más procesos que empiezo a buscar del Señor y empiezo a tener un poquito más de claridad de cómo son las cosas, cómo es la vida de uno cuando uno decide servirle al Señor y cuando uno se quiere entregarle corazón a Él. La mayor parte del tiempo yo estuve disfuncional, pero poco a poco me fui levantando. Fíjate, dentro del proceso, una de las cosas que yo me acuerdo era, por las noches, mi esposo pensaba o piensa, porque todavía lo hace, que yo no me doy cuenta, cuando él cree que yo no me doy cuenta y yo pienso que él también se da cuenta cuando yo lo hago. Cuando nos ponemos rebeldes y empezamos a cuestionarlo, o nos estamos descarrilando, por las noches mi esposo me ponía las manos en la espalda, me las pone todavía cuando a veces saco la Emily dificilita a pasear. Como ahorita decía la pastora, que ella decía, me voy, y Dios le decía, no, sí, eso lo hacemos a veces. Pues a veces esa Emily sale. Y mi esposo me pone las manos en la espalda y empieza a orar para que Dios me apriete. Mis hermanos, y Dios aprieta. Cuando Dios tiene un trato con uno y Dios te llama a hacer algo, Dios te va a apretar y te va a llamar a cuentas. Y él todas las noches oraba por mí. Él juraba que yo no me daba cuenta, pero yo lo escuchaba. Él dice que yo tengo un oído biónico. Yo lo escuchaba. Lo escuchaba. Y yo sentía la manita de él en mi espalda. Lo escucho. Yo sentía la mano de él en mi espalda, perdón. Y escuchaba la oración así, bien bajito. Y poco a poco el Espíritu fue respondiendo a lo que se estaba orando y a lo que Dios quería que aconteciera en mi vida. Y me fui levantando y fui caminando y fui conociendo más de cerca al Señor. Y empecé a caminar sobre lo que se estaba declarando en mi vida, que era una sanidad. Yo sé que mi sanidad va a llegar. Que hoy por hoy yo estoy donde estoy y estoy de pie. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y dentro de, no he sido 100% sanada, pero Dios no me ha soltado y me ha cuidado en los procesos que han venido después de eso. Pero es porque hay cosas que yo he tenido que aprender en el caminar, como a confiar y a depender más de Dios. Es interesante porque en esos procesos fuertes donde yo sentía que no podía más, Dios se manifestaba de forma poderosa. Después de eso vinieron los embarazos, los 2 embarazos míos. El primero me dijeron que mi niña venía con síndrome de Down. Y me dijeron, te tienes que hacer un examen, pero tienes una alta probabilidad de que tengas un aborto natural a consecuencia de ese examen. Yo no me lo hice. Nosotros oramos, Dios nos fortaleció. Y si tú has permitido que yo quede embarazada, aún pasando por los procesos que estaba pasando de la salud de migraña y con los medicamentos que estaba tomando, tú vas a cuidar de mí y de mi hija. Y ya la vieron. Cachetoncita y colorada. Y está muy bien. Después de eso vino el segundo proceso con mi segundo embarazo, que quedé en silla de ruedas. Porque a mi niña le gusta la música y desde la barriga tocaba la espina dorsal mía como si fuese una guitarra y me dejaba sentar. Y fue un proceso doloroso. Pero aún en el embarazo fue fuerte. No se me olvida que antes de dar a luz me pusieron las manos en el vientre y oraron y Dios me dijo que por yo haberme pasado por este proceso Él iba a tener misericordia conmigo en el parto. ¿Y ustedes saben lo que Dios hizo en el parto? A mí me pusieron pitocina. Los que han pasado por pitocina saben lo que es. Yo no sentí nada. Y las enfermeras estaban, ¿tú estás bien? Y yo estaba dando chiste con mi esposo. Y las contracciones así, nada. Porque Dios tuvo misericordia de mí.
Y eso pasó porque yo decidí creerle. Y aún habiendo dado a luz, me querían pelear a la niña y me querían pelear a mí porque en una me desmayé y Dios tomó control. No pasó nada porque yo decidí caminar bajo la palabra que Dios siempre me ha dado. Tu sanidad va a venir. Sigue caminando. Y yo he seguido pasando el proceso. Y les estoy trayendo esto para que puedan entender poco a poco, cuando uno va siendo procesado, cómo va cambiando tu mirada. De ser uno de esos discípulos donde decía, porque yo no pude hacer esto, Señor. Fui convirtiéndome, imitando a Jesucristo, en el sentido de que empecé yo, en vez de depender por otros que me pusieran las manos y oren por mí, que eso no está mal, pero empecé yo a creer en mi sanidad, a caminar con convicción en mi proceso y a seguir dándole la gloria a Dios y a seguir hacia adelante sin importar lo que yo viera. La siguiente ocasión donde a mí me volvieron a tocar las puertas de la enfermedad con las migrañas fue hace como 5 o 6 años atrás, no recuerdo bien, que me salió un aneurisma. Y ustedes saben una cosa, ese día a mí me dio un dolor bien fuerte y yo me tomé los medicamentos que el médico me había recetado. Y ese día había una actividad en la iglesia, un café con Cristo, ¿verdad que sí? Y me acuerdo como hoy, que yo me acosté y yo escuché una voz que me dijo, levántate y llega a mi casa. Y mi intención humana era quedarme, pero Dios intervino en mi espíritu. Y así mismo yo me levanté, me senté frente a mi esposo en la mesa y le dije, yo no puedo guiar, pero necesito que me lleves a la iglesia. Y mi pastora estaba donde estaba Joanely sentada. Y ahí yo llegué y la pastora empezó a orar. Y yo era llorando porque yo no tenía fuerza. Y vinieron mujeres también y empezaron a orar y nadie sabía lo del aneurisma. Creo que solamente mi pastora. Y las personas que me pusieron las manos en la cabeza, a través del Espíritu Santo, a través del Padre, se dejaron usar. Y una de las cosas que declararon a mi vida era que ese aneurisma se iba. Y yo fui al médico y no había rastro del aneurisma. Esas cosas las hace Dios cuando uno decide caminar agarrado de su palabra y de su presencia. Cuando uno decide voy a seguir, voy a darle el espacio a que Dios sea quien se mueva y me voy a olvidar de la religión porque yo voy a crear una relación con Cristo. Esas son las cosas que hace Dios cuando tú dices fe. Pero si yo lo que estoy viendo es que hace más de 12 años yo padezco de una enfermedad y no se me va, pero es que yo sé que mi sanidad está ahí. Yo sé que mi sanidad está ahí, porque aun cuando he padecido hace más de 12 años, que me voy para atrás y busco, y he pasado mis procesos, Dios nunca me ha dejado sola. Dios nunca me ha defraudado, porque yo he seguido caminando. Dentro de mis procesos, me han seguido tocando las puertas, pero qué lindo es Dios, porque cada vez me los paso más fortalecida, más gozosa. Tan reciente como en estos meses, mi cuello se había hinchado, mi garganta. Yo tenía una pelota en toda esta área de aquí y los que se dieron cuenta, porque yo no lo digo, yo dejo que Dios trabaje esas cosas, los que se dieron cuenta que me vieron, lo pudieron ver. Y también ese día llegué normal, ya yo estoy en el tiempo donde pase lo que pase, vea lo que vea, mi primado es Dios. Yo sigo caminando. Y la ciencia había encontrado de 6 a 7 quistes o masas entre el cuello y mi garganta. Y el panorama no se veía nada bien. Pero yo seguí caminando. Y vine aquí a hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Ese día vinimos a trabajar. Mi prioridad era trabajar. Y Dios me cogió otra vez en un café con Cristo. Dios me cogió y volvió a traerme palabra de sanidad. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que cuando me fueron a hacer la biopsia,
yo le dije a mi esposo, acompáñame, porque dentro de mis procesos yo he tenido que pasar situaciones donde pues constantemente me han tenido que inyectar y yo le dije, yo no quiero volver a pasar por otra biopsia, yo no quiero más aguja, ya yo estoy cansada. Le decía, yo no quiero más esto, pero si lo tengo que pasar, por la razón que sea o el resultado que sea, yo irónicamente me sentía en paz en ese aspecto, porque yo sabía que sea lo que fuese, hay un llamado, hay un propósito en mi vida y lo que vaya a pasar, pues me servirá para aprender y para hacerle bendición para otro. Pero como humano al fin, a uno le tiemblan las rodillas y le dije a mi esposo, acompáñame. Y en esa conversación, esperando en lo que me llamaban, yo le decía, porque habíamos notado que el cuello me había bajado. Yo le decía, ¿tú te imaginas, Adán, que cuando me vayan a hacer la biopsia no encuentren nada? Y nos estábamos hasta riendo, ¡diache, qué brutal seria! Es que Dios hace unas cosas. Nosotros en nuestra mentalidad. Y nos fuimos en ese viaje hablando de Dios. En lugar de estar hablando, ay, que si me van a decir cáncer, que si me van a decir lo otro. Estábamos hablando de Dios. Y llegamos al cuarto y el médico me mira, ve los resultados, me empieza a buscar en el cuello, con el sonograma es que esto no me cuadra. Esto que yo tengo escrito aquí no va de acuerdo con lo que yo estoy viendo en vivo en el sonograma. No había ningún quiste, no había ninguna masa. De 6 o 7 que había, no había. De las biopsias y del panorama que me estaban diciendo, no había nada. Y yo, ay, gracias, Señor. Gracias porque me sanaste y gracias porque me salvaste de otro agujazo más, por favor, Señor. Eso duele. Eso es como si te estuviesen pellizcando de adentro hacia afuera. Y yo, gracias, Padre. Y a mí se me salieron las lágrimas. Y Adán y yo estábamos ahí. Como quiera tuve que pagar el deducible. De esa no me salvé, pero olvídate. Que sirve para testificar, olvídate. Y me gocé en el proceso. Y todavía no me habían quitado la opción de operarme de la mesa. Y tú sabes qué lindo es Dios, que esta semana, ¿fue esta semana? Sí, creo que sí. Sí, esta semana me quitaron la opción de operarme de la mesa. Porque es que estoy bien. Porque cuando Dios hace algo en tu vida, lo hace perfecto. Y lo hace maravilloso. Pero eso depende de que tú le creas. Cuando oraron por mí, esa mujer de Dios, esa pastora, yo tenía 2 opciones. O yo me iba de aquí caminando feliz porque yo estaba aceptando y recibiendo esa sanidad que yo tanto anhelaba, o yo tan pronto saliera de esa puerta, volví a echarme la enfermedad encima y seguía caminando. ¿Y tú sabes lo que yo hice? La enfermedad se quedó tirada por ahí y yo seguí caminando en mi sanidad. Y seguí, mira, en el proceso, porque uno tiene que ser prudente. Hay procesos que tenemos que pasar. Y yo soy de las que cree 100% en que Dios hace milagros, porque los he vivido en mi vida y los he visto en la familia mía y alrededor mío y en esta casa. Pero también creo que si tú no eres prudente y, ay, ¿cómo te lo digo? Tienes que ser sensato y tienes que tener la sabiduría. Dios hace milagros, pero si todavía hay ciertas áreas en tu vida que te falta esa confianza, pues mira, hay hombres y mujeres que Dios le ha dado la sabiduría para en ese proceso poder guiarte a llegar a tu sanidad, a llegar a donde sea, para que no te me descarriles. ¿Qué te estoy diciendo? Ir a un médico no es malo. Buscar ayuda de un profesional no es malo. Dios siempre es mi primera opción, pero sí hay hombres y mujeres que Dios les ha dado esa capacidad para poder ser el instrumento en el proceso tuyo y en tu caminar. Y hoy te estoy testificando y te estoy trayendo esta palabra para hacerte reflexionar sobre tu vida. En mi caso, Dios ha trabajado conmigo de una manera maravillosa en los milagros que Él ha hecho conmigo. Y todavía faltan. En el caso de ustedes, ¿dónde es en la fe que estamos flaqueando? ¿Qué es lo que tanto le hemos pedido al Señor? ¿Que seguimos cogiendo cantazos de la misma forma? ¿O hemos ido aprendiendo en el caminar?
hemos ido cambiando nuestra manera de pensar. Me caí la primera vez. Estuve 7 meses y me comporté como los discípulos. Después me levanté y he seguido caminando y creyendo. Hice, y yo creo que esto lo prediqué una vez, como la mujer del flujo de sangre. Fui corriendo a tocar el borde del manto de mi Señor, porque reconocí que ahí era donde único estaba lo que yo necesitaba. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos paralíticos pensando en el problema, en la situación, en el dolor, en la amargura, en la depresión, en el por qué pasó esto, en lugar de seguir caminando? Tú sabes que los otros días yo estaba viendo una película basada en la vida real y las personas eran cristianas y a la persona se le murió su hermano de un infarto del corazón. Y tú sabes que ese hombre en su coraje renegó de Dios por un instante y dijo: Dios me ha quitado toda mi familia, me quitó a mis papás, me quitó a mi tío, ahora me quitó a mis hermanos. Yo no tengo nada que buscar ahí. Y la esposa le decía: tienes que tener fe, ya no me queda, tienes que tener fe. ¿Para qué? Si Dios permitió que me pasara esto, tienes que tener fe. Hay un propósito y Dios tiene bajo control todo. No, sigue tú con tu fe, yo sigo con lo mío. Por cabeciduro, ese hombre por poco se muere. No solamente él, sino su familia. Porque se metieron en un avión y se iban a caer. Y el piloto que estaba con él murió de un infarto. Y ese hombre tuvieron que coacharlo y ayudarlo a pilotear un avión sin tener conocimiento. Y no fue hasta lo último que él dijo: Dios mío, perdóname. Renegué de ti. Y aún en mi peor momento, tú me cuidaste. Perdóname. Y mientras ese hombre estaba piloteando y luchando con su mente, con su humanidad, su esposa y sus hijas estaban orando y dándole gracias a Dios. Y aún en un momento cuando dudaron, ellas estaban abrazadas y orando y pidiéndole a Dios que tenga cuidado, que querían, de cuidado de ellas, que querían llegar y ver lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Y Dios le honró las oraciones a ellas y permitió que este hombre fuera procesado para que aprendiera. Hay veces que vamos a pasar por situaciones en nuestras vidas que nos van a doler, que nos van a marcar, que van a ser fuertes. Pérdidas de familiares, situaciones de salud, situaciones en familia, situaciones en trabajo, situaciones financieras. Vamos a pasarle todo tipo de situación porque la misma palabra lo dice. En el mundo vamos a tener aflicción. La vida del creyente no es color de rosa. La vida del creyente no es lo que se predica hoy en día, que todo es dinero, lujo y todo está chilling. Si te están predicando eso, ¿sabes qué? Corre y busca de Dios. Porque esa no es la palabra correcta. En el mundo vas a tener aflicción. Lo lindo de esto es que si Él está contigo, Él venció al mundo y tú vas a vencer esas aflicciones. Lo lindo de todo esto es que si tú te permites trabajar, a pesar del dolor, vas a poder salir al otro lado. Solamente se nos pide fe, mira, así de chiquitito, como un grano de mostaza. Mira lo chiquitito que es. Y nosotros, en nuestra vida, tenemos problemas y los hacemos así. Tenemos la capacidad de convertirlos en unas cosas enormes, en una bola de nieve enorme. Pero si tenemos la capacidad de convertirlo en algo tan y tan y tan grande, tenemos la capacidad de coger ese grano de mostaza y convertirlo en 2 veces más grande y aprender a confiar y a caminar agarrados del Señor. Dios quiere hacer tantas cosas contigo en tu vida. Quiere trabajar contigo de manera poderosa. Quiere llevarte a un próximo lugar. Pero muchas veces nosotros, con nuestra actitud, no se lo permitimos. Nosotros nos ponemos difíciles. Nosotros nos olvidamos de que hay un Dios que está ahí y que nos quiere llevar
a diferentes lugares en nuestro caminar y que nos quiere hacer entender que Él está con nosotros sin importar lo que veamos y sin importar lo que pasemos. Mira si en la palabra hay muchos ejemplos de sanidades y de milagros. Que les hablé de la mujer del flujo de sangre. Estaba el hombre que estaba ciego, que el Señor lo sanó. Estaba el hombre que era paralítico y los amigos vinieron y abrieron un espacio en el techo y lo bajaron por ahí. Qué bonito es que cuando, y no estoy diciendo que este haya sido el caso, cuando uno está en ese momento un poco quebrantado o falto de fe, tengas personas a tu lado que te hagan entender y veas que Dios está contigo y que se puede. Esa tristeza que nos está opacando, ese dolor que lo llevamos, mira aquí, todos los días lo cargamos aquí, todos los días. Tienen que soltarlo ya, tienen que romper. Que lo que me pasó no es fácil, que lo que estoy pasando me duele, que lo que he vivido, sí, pero hay algo más, hay algo mejor para ti, hay algo más bonito para tu vida. Y ese algo se llama Cristo Jesús, que murió por ti, por mí. No hay nadie en esta tierra que haya sufrido más de lo que el Señor sufrió cuando fue crucificado. No hay nadie. Y sin embargo, Él lo hizo por amor a nosotros. ¿Por qué a nosotros se nos hace tan difícil creer? ¿Por qué a nosotros se nos hace tan difícil caminar y confiar? Vuelvo y le repito, el caminar del creyente no es fácil, pero con Dios se puede. Y nosotros muchas veces tendemos a caminar mirando todas las circunstancias a nuestro alrededor y quitando nuestra mirada del Señor. Y eso no debe ser. No importa lo que veas, no importa lo que te digan, no importa lo que estés sintiendo en ese momento de tristeza, tú tienes que romper con eso. Porque eso es algo que, mira, empieza bien chiquitito. Puede empezar de dos maneras, en el corazón o en la mente. Una palabrita, un pensamiento bien chiquititito. Y nosotros seguimos dándole color y dándole color y dándole color. Y ahí es que entonces se convierte en una bola de nieve bien grande para nuestra vida. Y ahí es que entonces nosotros hacemos, no, estaba caminando, cumpliendo los propósitos que Dios había puesto en mi vida y de momento le puso un alto. ¿Por qué? Porque me empecé a afanar por el día a día y por las cosas que me pasan. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios es quien... ¿Quién mejor que Dios para tú ir a donde Él y dejarle los problemas a Él? Él se encarga. Que no me contestó tan rápido como yo quería. Es que yo estoy orando, pero no me dicen nada. Es que no me habla. Es que, me habló. Pero eso no es lo que yo quería escuchar. Eso no es de Dios. Mucho cuidado cuando decimos eso. Mucho cuidado. Porque no siempre vas a escuchar lo que tú quieres. Hay veces que necesitamos escuchar algo para aterrizar y entender dónde Dios nos quiere llevar. Mucho cuidado con los oídos que están prestando por ahí. Están trayendo unas palabras que no son de Dios. Están trayendo unos mensajes que no son de Dios. Te están diciendo cosas para confundirte. Te están diciendo cosas para sacarte de la carrera. Y estoy cerrando mis ojos, no estoy mirando a nadie. Te están diciendo cosas para distraerte. Entonces te están endulzando el oído. Qué chuchín, qué bello esto, lo otro. Pero es que mira aquí esto y lo otro. Pero Dios te está hablando y te está diciendo, eso no es mío. Eso no es de Dios. Tú me conoces. ¿Qué está pasando? Tú sabes quién soy yo. ¿Qué es lo que está pasando? Y te empiezas a cuestionar. Y empiezas a poner en tela de juicio lo que te está diciendo Dios versus lo que te está diciendo el hombre.
Mira, Dios utiliza hombres y mujeres para traer palabra a tu vida. Pero también hay hombres y mujeres que vienen en su humanidad carnal y te traen palabra contraria a lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sabes qué es lo que entra ahí? El discernimiento. ¿Sabes cómo lo consigue? Buscando de Dios y de su palabra. Es como decía la pastora esta mañana. Por ahí andan muchos pastores y pastoras, entre comillas, sin discernimiento. Y que en lugar de ser verdaderos pastores, lo que andan es robando ovejitas, lobos. Mira si hay falta de discernimiento. A mi esposo, cuando se hizo novio conmigo, me llegaron a decir que lo estaban velando porque eso era un lobo. ¿Te acuerdas? Mira si hay falta de discernimiento. Porque ese hombre es un hombre de Dios. Ha sido un hombre fiel a Dios primero y a su familia. Y nunca me ha fallado. Así que la persona que estaba haciendo eso, había que orar mucho por esa persona, porque no tenía discernimiento alguno. Tenía una religión, no una relación. Porque no podía ver lo que Dios había depositado en ese hombre. Pero estaba viendo con los ojos humanos. Se dejó llevar por lo que veía el Adán de ese tiempo, que venía combinado con la camisa blanca, la correa blanca, los pantaloncitos y los zapatos blancos y sus cadenitas. Este muchacho de Carolina, este muchacho no pinta bien, ¿sabes? Bien clean cut, bien flaquito. Este muchacho, pero tenía y tiene un corazón que yo me sorprendo cada vez más. Y tiene una sabiduría que Dios le ha dado. Y me voy a confesar, bregar con su esposa no está fácil. Y su esposa soy yo, por si acaso. Bregar con ella no está fácil. Y Dios le ha dado la sabiduría para aprender a tener una relación, tanto a él como a mí, donde los dos nos comuniquemos y nos llevemos y nos entendamos, pero sobre todo que le hemos dado el primado a Dios. Dios nos ha movido a nosotros como pareja a hacer cosas que nosotros humanamente no te podemos explicar porque no las entendemos, porque es cuando más pelados hemos estado y Dios nos dice, hazte esto o hazte lo otro. Pues nosotros lo hacemos. Pues yo no soy quien para poner en tela de juicio lo que Dios nos manda a hacer. Y Dios nos habla a los dos. Eso de que le habla a mí solamente y yo le digo, o le habla a él solamente y él me dice, Dios nos habla a los dos. Cuando yo tengo una inquietud en mi corazón, Dios me la confirma a través de él y viceversa. Porque somos uno. Estamos conectados. Somos uno en el espíritu. Y cuando a mí Dios me ha movido a hacer algo o lo ha movido a él, Dios nos habla y nos confirma y nos trae palabra entre nosotros y nos trae palabra a través de, nosotros con Dios y nos confirma también a través de los pastores, a través de un hombre o una mujer que él levante, confirmando lo que ya Dios primero nos había dicho a nosotros en nuestro corazón que hiciéramos o los planes que tenía con nosotros. Yo no sé por qué yo traje esto, me fui de momento. Pero Dios sabe. Y nosotros hemos aprendido a caminar en ese proceso confiando, sin mirar lo que se me pueda presentar por el lado. Tienen que caminar, tienen que creer. Dios es maravilloso y Dios es grande. Y nosotros tenemos que aprender a dejarle poner a Dios en una cajita. Porque lo ponemos en una cajita. A veces pensamos que Dios es tan diminuto como eso. Y si supieran que no. Es enorme. Es inimaginable. Lo único que Él requiere de nosotros es que nosotros tengamos un pedacito, un granito de mostaza de fe. Con eso Él se encarga del resto. Y lo hablo con autoridad porque been there, done that. Lo he vivido. Me he vivido en mi vida el proceso
desde ser cabecidura y testaruda hasta llegar a donde estoy, y aún en medio de las dificultades he visto cómo Dios se ha movido en mi vida y en mi entorno familiar. Porque que no se les olvide que uno de mis hermanos les dio un derrame y Dios lo sanó. Dios lo sanó. Y en medio del proceso, que estaba su esposa y sus hijas, nosotros nos tiramos para allá y nosotros nos sentíamos en paz y confiados. Porque si me sanó a mí de un aneurisma, a él lo va a sanar de ese derrame. Porque es que Dios no dijo una palabra en nuestras vidas para después venir a cambiar de opinión. Ah, no, mira, me equivoqué. No, tú vas a ser pastor, pero no vas a cumplir tu llamado, te vas. No, mi amor, no. Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Hay una palabra depositada en la vida de cada uno de ustedes. Hay un llamado en la vida de ustedes. Queda de ustedes que hagan lo que Dios les mande, que no se comporten como los discípulos, sino que sigan el ejemplo de Cristo y que caminen. No miren lo que esté pasando a su alrededor, caminen, confíen. Confíen. Jesús mismo lo dice en su palabra. Ustedes no confían en Dios. Confíen. ¿Qué nos cuesta? Un ejemplo. Ustedes trabajan, ¿verdad que sí? O están retirados. Pero ustedes confían en que su dinero les va a llegar, ¿verdad que sí? ¿Por qué ustedes no confían en Dios cuando viene un médico y les dice algo? ¿O porque ustedes no confían en Dios cuando están viendo algún familiar que le está pasando algo? ¿O porque no confían en Dios cuando tienen algún problema? Ah, pero confío en el chequecito que me va a llegar. ¿Por qué? Porque se han puesto a pensar que se les hace más fácil pensar que, por el trabajo, porque yo me lo merezco, por el trabajo me va a llegar, porque yo lo hice. Pero ¿y lo que el Señor hizo por ti en la cruz? Que eso fue, Emilia, hace 800,000 años atrás. Exacto, con más razón. Porque tú ni siquiera habías nacido y ya le estaba pensando en ti. No me traigas argumentos así que te los vamos a tumbar con la palabra. No me digas, eso pasó hace mucho tiempo atrás, eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, porque lo hizo pensando en ti, en mí y en los que vienen después de mí. Por el amor que nos tenía, sin nosotros ni siquiera habernos conocido, pero Él me conocía. Ya basta ya de tener la confianza en sus propios pies, en sus propios pasos. Es tiempo de que vivamos una vida confiados en lo sobrenatural del Padre. Que no importa lo que escuchemos, sigamos caminando. Nos estamos requedando como iglesia. Nos estamos quedando posicionados en nuestras casas, en nuestra cama, en nuestro dolor, en nuestra enfermedad, en nuestra tristeza. Y no estamos caminando agarrados de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, que es libertad, plenitud de gozo, amor, esparcir su palabra, la salvación, confiar en Él. ¿Por qué seguimos mirando las circunstancias de alrededor y no miramos a Cristo? ¿Por qué le damos importancia al entorno de afuera y no le damos importancia a nuestro Padre? Hay cosas que van a venir a tu vida, no por castigo de Dios, por consecuencias, porque somos cabeciduros y tomamos decisiones que no nos corresponden. Pues ¿sabes qué? Te aguantas, aprendes y sigues caminando. Es fácil escuchar nuestra voz y no la de Dios. Pero aquellos que se mueven y escuchan la voz del Espíritu cuando te habla, van a ver la victoria. ¿Están conmigo? Los veo a todos atribulados. Parece que les está cayendo un aguacerito. Y a mí me cayó. Por eso lo estoy bajando así con amor y todo para adelante. Esto es, mira, para aquí y para allá, para aquí y para allá. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios porque es que Él es glorioso. No importa lo que vean, caminen confiados en Él.